Buenas noches a todos. Si gustan, pueden ir ingresando. Vamos a dar inicio. Bueno, creo que estamos ya ahora sí todos por acá. Muchísimas gracias a todos por estar esta tarde y les damos una cordial bienvenida. Bienvenidos, estimados clientes inversionistas, miembros de junta directiva, colaboradores de BCR Valores Puesto de Bolsa. Sean todos bienvenidos. Para BCR Puesto de Bolsa y su gestión profesional de carteras Stratic, es un honor contar con su presencia en esta tarde. Para compartir la charla de hoy, análisis del contexto político costarricense en 2023 y perspectivas 2024, para la cual hemos invitado al politólogo y abogado Ronald Alpizar, que nos brindará sus observaciones sobre el tema. Nuevamente les damos la bienvenida y a continuación iniciamos con este encuentro. Tomar decisiones en el mercado financiero es una de las labores más delicadas que existen, y personas como usted lo saben mejor que nadie. Por eso creamos Stratic, el servicio de gestión profesional de carteras de inversión con el más alto nivel de exigencia para hacer crecer el valor de sus inversiones. Más de 20 años de experiencia le dan a Stratic el conocimiento imprescindible para mejorar los rendimientos de su empresa, utilizando las herramientas de gestión más sofisticadas. Stratic pone a su disposición un marco general y una política de inversión a su medida, garantizándole una administración del riesgo integral con gestor de portafolios, estrategia de mercados, seguimiento, reportería, en fin, un proceso completo con múltiples beneficios. Trabajamos con información precisa de rentabilidad, composición y riesgo de las inversiones, con costos competitivos y transparentes, cartera actualizada y de fácil consulta, e informes mensuales con acceso 24 horas al día, los 7 días de la semana, desde nuestra página web bcrvalores.com. Permítanos presentarle en detalle cómo lo hacemos. Muy bien, para continuar, voy a darle la bienvenida a don José David Sánchez, el cual nos va a brindar un contexto macroeconómico nacional e internacional. Adelante, José David. Buenas noches. Les voy a robar 5, 10 minutos para ya pasar al plano, al plano central de la conferencia, para dar un contexto macroeconómico, ¿verdad? Es una visión muy rápida de qué tal vez está pasando
en el mundo y en Costa Rica. ¿En qué estamos? ¿Cuál es nuestro contexto? Estamos enfrentando en un nuevo desorden mundial, ¿verdad? Así más o menos se le conoce. ¿Y qué es lo que sucede? Que venimos de una pandemia, el COVID-19, pasamos luego a una invasión de Rusia a Ucrania, hay un aumento en la fragmentación geoeconómica, ¿verdad? Hay una crisis económica y una inflación junto con esto. Y también con todo esto, en el mismo momento hay una crisis geopolítica, ¿verdad? Que se empieza a gestar por todo el globo. Además, fenómenos meteorológicos extremos. En este sentido, cambio climático que nos empieza a afectar. Todo eso nos lleva hacia una era, ¿verdad? Que básicamente se le conoce, se vislumbra que es de baja inversión, bajo crecimiento económico, baja cooperación internacional, ¿verdad? Y todos estos tres puntos ayudan o empiezan a erosionar la resiliencia y además acelerar los riesgos que ya existen y que ya podríamos enfrentar, ¿verdad? Entonces todo esto se empieza a sumar. Por eso decimos que es un nuevo desorden mundial, ¿verdad? O más o menos ese es como el concepto que se ha manejado. No podemos centrarnos, digamos, en un solo tema, ¿verdad? Por eso creo que eso es algo esa es la idea, digamos, de esta charla, porque hay muchas cuestiones que se empiezan a interrelacionar de nuevo, ¿verdad? Esa es como el mantra o la idea que hay detrás de todo esto. Por ejemplo, digamos, en esos temas interrelacionados en juego, ¿qué es lo que tenemos? Es un entorno global donde enfrentamos algunas de las condiciones geopolíticas más difíciles de una generación, ¿verdad? ¿A qué vamos con esto? Por ejemplo, en temas económicos, desaceleración, alta inflación, un alto endeudamiento, ¿verdad? De empresas y de gobiernos, altas tasas de interés, altos rendimientos, ¿verdad? Que ya se están pagando y que todo esto empieza a sumar. En comercio internacional, ¿qué tenemos? Una creciente o una tensión entre lo que es lo global, la globalización, y lo que es lo local, ¿verdad? Los nacionalismos, ¿verdad? ¿Y qué entran aquí? Una fragmentación económica, política, pero también tendencias, ¿verdad? Nearshoring, friendshoring, ¿verdad? Tendencias que nos pueden afectar positiva o negativamente. En términos de tecnología, ¿verdad? Aplicación de inteligencia artificial. Estas imágenes son creadas con inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, esto es cómo se empieza a aplicar todo esto, los efectos que empiezan a tener en la economía y la carrera tecnológica y que hay detrás de todo esto y la restricción al acceso, digamos, de esta tecnología. En términos, digamos, de los chips, ¿verdad? Por ejemplo, la venta de chips de Estados Unidos hacia China o las plantas de chips que existen en Taiwán. A eso también hay que agregarle la geopolítica, ¿verdad? China, Taiwán, Estados Unidos, Rusia, Ucrania, Francia, los temas que hay en África en estos momentos, golpes de Estado, incluso en América Latina también, y fenómenos migratorios que nos empiezan a afectar. Todo esto entra en juego, conflictos armados, lo que estamos viendo ahorita en Israel y el grupo Hamas, ¿verdad? Rusia y Ucrania, lo que le comentaba. Y además un cambio climático que nos amenaza, ¿verdad? Y que es ya una realidad visceral y una amenaza existencial. Alimentos, el tema de alimentos, seguridad alimentaria, desastres naturales, el acceso al agua y cadenas de abastecimiento, todo esto nos empieza a influenciar y son todos esos temas interrelacionados, ¿verdad? En Costa Rica, ¿qué es lo que nos está afectando? En economía, en realidad, vamos bien. Las revisiones de crecimiento económico van hacia el alza. Hay una reducción de inflación que ya se puede ver, tanto en los números y de alguna manera en el mercado. Hay una disminución de las tasas de interés, que ya lo hemos visto, por lo menos en la moneda local. Y una mejora en las finanzas públicas, que también lo hemos visto poco a poco, incluso el Fondo Monetario Internacional lo acaba de revisar. En comercio internacional, ¿qué hemos visto también? Oportunidades, ¿verdad? Debido al nearshoring, que es que estamos muy cerca de nuestros centros económicos, digamos, de Estados Unidos, y además de que somos vistos como un país amigo, ¿verdad? Esas tendencias lo que hace es que traen las plantas
hacia Costa Rica, ¿verdad? No es lo mismo tenerla en China que tenerlo en Costa Rica. Eso ha aumentado la inversión extranjera directa. Incluso la actividad económica en los regímenes especiales, medida por el IMAE, ha estado creciendo a 2 dígitos, ¿verdad? Y todo esto justamente a partir de esas tendencias, de esa influencia que se ha visto muy marcado. En la parte de geopolítica, ¿cómo se ha visto Costa Rica? Estamos en el barrio, ¿verdad? Estamos en América Latina, los flujos migratorios afectando, los temas de materia prima, ¿verdad? Los accesos a materia prima, por un lado, e incluso, digamos, también aquí los temas de violencia, ¿verdad? Muy relacionados incluso con la amenaza del narcotráfico. Cambio climático, por la ubicación en la que estamos, es una amenaza constante, ¿verdad? Por ejemplo, el fenómeno del Niño y la afectación en cosechas, la afectación en el acceso al agua, y conflictos indirectos, conflictos armados con efectos indirectos, ¿verdad? No estamos en el foco, no estamos así como en el punto de toda la explosión, pero sí nos pueden afectar en términos de materias primas, en términos de precios de hidrocarburos, ¿verdad? Eso es algo muy importante para nosotros, y en términos de alteración de cadenas de abastecimiento, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es un punto importante que tenemos que tener en cuenta nada más? Es que estamos entrando en un punto de policrisis, ¿verdad? Esto es un concepto que está acuñando ahora el Foro Económico Mundial. Y no es solamente una policrisis, no es solamente una situación en la que enfrentan múltiples crisis, ¿verdad? Sino una situación donde el todo es aún más peligroso que la suma de las partes, ¿verdad? Es un concepto más holístico, en el sentido de que esas crisis no solamente están funcionando de manera simultánea, sino que están todas interrelacionadas, ¿verdad? Entonces, en ese mundo es donde tenemos que lidiar y tenemos que manejarnos. Y en un contexto de negocios, ¿a qué vamos, verdad? Es muy importante tener una mente abierta y tener en cuenta que ante elementos externos estresantes y que generan un desorden, es decir, en términos de que estamos en incertidumbre, en caos, en fenómenos que pueden ser aleatorios, se debe tomar una posición antifrágil. Esto es un concepto que tomé de Nicolás Taleb, que básicamente es que no tenemos que adaptarnos al cambio, no tenemos que sobrevivir al cambio, sino que tenemos que de alguna manera empezar a beneficiarnos de las crisis, ¿verdad? Digamos que es un estado más allá de la resiliencia, y la idea justamente de esto es adaptar al cambio, tomarlo, mejorarlo y aprender detrás de ello, tratar de beneficiarse del cambio, ¿verdad? Y cómo tratamos de vivir en ese contexto de interrelaciones, ¿verdad? En términos de negocios, tal vez es las ideas básicas, ¿verdad? De inversión, diversificando, ¿verdad? Tomando el mercado local, pero también las oportunidades del mercado internacional, buscando una moneda, diversificando moneda. Y con esto, tomando las oportunidades que hay, digamos, de diversificar de moneda. El instrumento, buscar instrumentos que me den esa diversificación y también diversificar en sectores. Básicamente, también algo muy importante, inclusión de criterios, ¿verdad? No solamente geopolíticos, como vimos al puro inicio, sino también criterios ASG, ¿verdad? De medio ambiente, de sociales y de gobernanza. Todo esto nos ayuda, ¿verdad? Justamente para administrar el riesgo, ¿verdad? A tratar de ser antifrágiles. ¿Y qué vamos con esto, verdad? ¿Cuál es como ese contexto de negocios? De repente, justamente, aumento de exposición en dólares, aprovechando las tasas que en este momento están creciendo, ¿verdad? Los rendimientos en dólares están aumentando. Por ejemplo, recientemente tuvimos una mejora en la calificación de riesgo en Estados Unidos, y esto también nos podría, en Costa Rica. ¿Y qué más podemos ver, verdad? ¿Cómo más podemos diversificar? Teniendo exposición en mercados internacionales, de repente en tesoros en Estados Unidos que tienen muy buenos rendimientos, bonos corporativos, deuda externa en Costa Rica, bonos verdes y temáticos, todo esto, la idea es justamente tratar de incorporar ese cambio, ese caos, esa incertidumbre, y que sea una oportunidad de negocios para ustedes y para nosotros, ¿verdad? Esa era la presentación que les tenía
muy específica y muy rápidamente. Ahora pasamos con el plato fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias, José David, por sus observaciones de la situación actual a nivel macroeconómico. Para continuar con la actividad, me permito presentar a doña Vanessa Olivares, que nos va a dar unas palabras de bienvenida. Muy buenas noches. Es un honor para BCR Valores y particularmente para mí contar con la presencia de todos ustedes el día de hoy en un evento más de nuestra marca Stratic. Tenemos desde el 2015 de estar ofreciendo este servicio que hemos querido diseñar con una marca que represente a nuestros clientes más valiosos. Nuestra idea con este servicio es dirigirnos hacia una gestión de portafolios individual que tenga una diversificación y una fortaleza en la atención, un modelo de servicio también diversificado que se complemente con este tipo de actividades que les permitan a ustedes tomar mejores decisiones de inversión. El año 2023, en el que estamos, ha sido un año lleno de retos. Si bien es cierto, las tasas de interés en colones han tendido hacia la baja y eso nos ha permitido generar algunos negocios para nosotros y para ustedes también. Y los rendimientos en dólares, como ha mencionado José David más recientemente, han tendido hacia el alza y nos han permitido también darles a ustedes algunas alternativas. Hemos tenido que enfrentar una importante crisis en el conglomerado y también en BCR Valores a la luz de toda la situación con nuestros fondos inmobiliarios. En BCR Valores hemos querido estar más cercanos a ustedes, que nos vean como un aliado y que nos vean transparentes. Necesitamos fortalecer las relaciones y crear un entorno de confianza, recuperar esa confianza que de una u otra forma nos hemos visto afectados. Necesitamos que ustedes nos perciban como un socio ético y como alguien que ha cuidado sus negocios no de ahora, sino de siempre. Estamos abiertos a cualquier pregunta, a cualquier comentario que ustedes tengan ahorita o más adelante. Y el día de hoy lo que queremos, como les mencionaba hace unos momentos, es complementar toda la información que damos de sus carteras de inversión y toda la asesoría que les brindamos con análisis, en este caso del entorno político. El día de hoy nos acompaña don Ronald Alpizar. Él es politólogo y además especialista en comunicación política, quien creo que nos va a poder dar un panorama amplio que nos pueda ayudar a complementar con lo económico que vimos con José David, pero además con toda la información que nosotros hacemos llegar a ustedes periódicamente. Después de eso, espero que se puedan quedar y acompañarnos a un cóctel en donde yo y todos mis compañeros estamos en la mejor disposición de no solamente compartir, sino también atender cualquier pregunta que tengan alrededor de esto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doña Vanessa, por sus palabras. A continuación me permito presentar a nuestro expositor para dar inicio con la charla de hoy. El señor Ronald Alpizar, como decía doña Vanessa, es politólogo y abogado, cuenta con experiencia académica como profesor de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica y del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad Estatal a Distancia. Ha trabajado en la función política como asesor de la Asamblea Legislativa en diferentes órganos, incluyendo la presidencia del Primer Poder de la República. En materia de políticas públicas, ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y del Estado de la Nación. Es asesor externo de las principales cámaras empresariales del país, como la Cámara de Industrias, Cámara de Comercio y la Cámara de Zonas Francas. Ha sido consultor para Costa Rica y la región centroamericana y empresas transnacionales. A su vez realiza análisis político para empresas y organizaciones nacionales e internacionales.
Y bueno, para dar inicio, quiero invitarles a que puedan anotar todas sus consultas, ya que al final vamos a tener un espacio para poder dar respuestas a ellas. Sin más preámbulo, adelante, don Ronald. Buenas noches, es un gusto estar con ustedes acá. José David hacía una excelente presentación del contexto internacional. A mí me toca aterrizar, ¿verdad? Vamos a hablar un análisis detallado de qué está pasando políticamente en el país y sobre todo qué están haciendo los actores políticos, ¿verdad? ¿Qué está haciendo la Asamblea Legislativa? ¿Cuáles son las leyes que se están viendo ahí? ¿Cuáles son los temas que se están discutiendo? ¿Vienen buenas o vienen malas noticias? Lo vamos a ver. Es un análisis bastante sustentado en datos, ¿verdad? Lo que queremos es mostrar datos de lo que hace el primer poder de la República, ¿verdad? Para alejarnos un poco de los análisis que van, ¿verdad? Muy en la línea de las valoraciones, ¿verdad? Entonces, podrán venir de la Asamblea Legislativa buenas noticias, lo vamos a ver. Yo creo que ya hay una recientemente, ¿verdad? La aprobación de la ley que baja el marchamo, por ejemplo, ¿verdad? Pero hay temas ahí muy relevantes que vamos a estar analizando. Vamos a hacer un breve contexto político, donde estamos, ¿verdad? La Asamblea Legislativa y el gobierno. Vamos a hacer un zoom sobre la labor de la Asamblea Legislativa, como les estaba diciendo, ¿verdad? La labor del Ejecutivo y las reflexiones finales. Algunos elementos de contexto político, ¿verdad? Desde el inicio de este gobierno hemos tenido una relación conflictiva, ¿verdad? Una relación tirante entre la Presidencia de la República y la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Tenemos, como ustedes lo saben, un presidente con un estilo muy marcado. Inclusive diría que hay un cambio de paradigma, ¿verdad? En cómo se van tejiendo las relaciones entre la Presidencia de la República y el Congreso. ¿A qué me refiero? Históricamente hemos visto cómo la primera gran preocupación cuando se elige al nuevo presidente, la primera gran preocupación del presidente es cómo tiendo buenas relaciones con la Asamblea Legislativa. Además, porque tengo, ¿verdad?, planes de política pública muy ambiciosos con el Congreso. Este presidente tiene un estilo, y el gobierno, donde apuestan mayoritariamente por hacer política pública a través de decreto, ¿verdad? Y no tanto de Asamblea Legislativa, e ir a la Asamblea Legislativa cuando es estrictamente necesario. Pero aquí hay un tema bien interesante, ¿verdad? Porque vemos esa relación conflictiva que les estoy diciendo, que efectivamente existe. Pero también no podemos perder de vista de que existe una relación que yo llamo de bajo perfil que construye el presidente con determinadas fracciones políticas. Y con eso lo que quiero decir es que esa relación que vemos y que existe a nivel público mediático, ¿verdad?, compleja, confrontativa, tiene otro nivel de relación muy importante y es el nivel de relación de cercanía. Cuando uno empieza a ver esa dinámica en el Congreso, se da cuenta, por ejemplo, que el presidente tiene relaciones muy importantes, muy cercanas, con fracciones que han sido determinantes para avanzar algunos proyectos y en algunos temas relevantes para él. Hay una relación muy cercana con la Unidad Social Cristiana, por ejemplo. Hay una relación muy cercana con Nueva República, por ejemplo. Y hay una relación cercana con algunos diputados, ¿verdad?, del Partido Liberal Progresista, por ejemplo. Y eso es relevante, ¿verdad?, en esta dinámica. Yo no veía ningún presidente, ¿verdad?, desde hace bastantes años. Diría que el último que pude ver en esa dinámica fue don Óscar Arias en el periodo 2006-2010, cuando tomaba el teléfono para llamar a cada uno de los diputados cuando tenía temas complejos. Eso lo hace don Rodrigo, ¿verdad? Entonces, esto para decir, esa relación que sí existe a nivel de conflicto pública, cuando el presidente sale en una conferencia de prensa criticando fuertemente a los diputados, no es todo lo que existe en las relaciones con el Congreso. El presidente goza de una altísima popularidad, lo sabemos todos, y justamente esa popularidad se sustenta, ¿verdad?, en esa forma de enfrentar a los diferentes actores políticos del ámbito privado y públicos, ¿verdad? Y eso hace
¿verdad?, que haya crecido su aceptación popular. Recordemos que en este país, desde hace bastante tiempo ya, yo diría que más de 10 años, las encuestas vienen diciendo que los costarricenses quieren a un gobernante de mano dura, que tome decisiones, que rompa con los privilegios, ¿verdad?, que se enfrente a los actores políticos y a los grupos económicos. Bueno, esa es la imagen que proyecta el presidente y que tiene ese nivel de aceptación muy alta. Y por eso la Asamblea Legislativa hasta ahora, eso empieza a cambiar y lo vamos a ver ahora más adelante, ha tenido en cuanto a control político, un control político bastante liviano. Y cuando uno conversa con los diputados por qué ese control político liviano, los diputados dicen, el presidente tiene una altísima popularidad y hay que tener mucho cuidado en la forma de enfrentársele y de criticarlo, porque el efecto puede ser contrario a los intereses políticos de las diferentes fracciones políticas. Hasta ahora eso empieza a cambiar un poco y lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Estamos viendo, a propósito de lo que decía don José David, de este análisis internacional, ¿verdad?, cómo el Poder Ejecutivo refuerza sus relaciones con países, con organismos internacionales, para desarrollar y reforzar determinadas líneas de política pública o de temas. Lo que ha pasado, por ejemplo, hoy en conferencia de prensa, ¿verdad?, a propósito del apoyo, y dice, mire, es que el Fondo Monetario Internacional nos está diciendo que tenemos que ser cuidadosos con el tema de la deuda, que hemos avanzado bien, etcétera, pero que tenemos que avanzar en otras reformas, ¿verdad? O, por ejemplo, lo que pasó con el proyecto, el famoso proyecto de la lista para sacar a Costa Rica de la lista gris, ¿verdad? Cuando se da toda la discusión, el presidente veta esa ley aprobada por la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, y recurre a la Unión Europea para decir, mire, es que la Unión Europea está diciendo que esta es la forma de solucionarlo, esta es la forma de solucionarlo, no la forma en que está proponiendo la Asamblea Legislativa, y por eso veta la ley. Y la veta con una recomendación que los diputados dicen, y lo vamos a ver ahorita también, no, un momento, es que el veto, lo que está haciendo el presidente es estableciendo la renta mundial. Y lo está estableciendo, ¿verdad?, de una forma que no se debe. Y ahí se construye el resello. Pero esto es bien importante, ¿verdad? Cómo el Ejecutivo se apoya en países. El tema de 5G, por ejemplo, o el tema de seguridad a propósito de la visita del presidente a los Estados Unidos y la reunión que sostuvo con el presidente Biden, por ejemplo. Y cómo entonces ahí hay una dinámica bien interesante, porque vemos que si se quiere, nos estamos empezando a alejar de una relación bastante cercana que se construyó a partir del gobierno de don Oscar Arias con China, ¿verdad? Y ya hemos visto aquí a propósito de 5G, que ese es un tema, ¿verdad?, que apenas se está empezando a gestar ahí, pero que se va a dar y va a tener sus consecuencias, ¿verdad? Interesante también, y se sustenta en la popularidad, los pulsos que ha ganado el presidente de la República, con organizaciones que gozaban, o que gozan, no sé, después de eso, de una altísima aceptación de los costarricenses, en diferentes ámbitos. Hay dos casos concretos. CINDE, ¿verdad?, evaluada como la mejor agencia de atracción de inversiones a nivel mundial, y la Fundación Omar Dengo. En el caso de CINDE, ¿verdad?, nadie pensaba que el presidente fuera a tomar la decisión que tomó de decir, vamos a retirar los recursos que se aporta desde el Ministerio de Comercio Exterior y desde el Ministerio de Comercio Exterior y desde Procomer, ¿verdad? Porque además gozaba CINDE de un gran apoyo político. La decisión se dio y no vemos ninguna consecuencia para el presidente, porque él maneja un discurso, ¿verdad? Un discurso que es fuerte. Y al final, los apoyos políticos que se esperaba que se iban a tener, no se tuvieron. Exactamente lo mismo pasó con la Fundación Omar Dengo. Y el criterio y mi interpretación es que justamente esas decisiones, más bien, vienen a fortalecer la imagen del presidente. Otra vez en la línea de lo que los costarricenses han venido pidiendo. Un gobernante que tome decisiones con mano fuerte, ¿verdad? Ahora, a nivel de contexto, ¿verdad?, para ir entrando ya en materia sobre el tema de qué viene en agenda, ¿verdad?, en este cierre de año. Las sesiones de la Asamblea Legislativa se dividen en sesiones ordinarias, que son aquellas sesiones en las cuales son los diputados los que controlan su agenda. Los diputados dicen, en estas sesiones mandamos nosotros y definimos los proyectos que queremos conocer.
Y las sesiones extraordinarias son aquellas en las cuales es el Ministerio de la Presidencia la que define cuál es la agenda que deben conocer los diputados. Esas sesiones extraordinarias arrancan mañana, 1 de noviembre, ¿verdad? Mañana arrancan esas sesiones y el presidente o el Ministerio de la Presidencia, el gobierno, va a tener el control de la agenda parlamentaria durante el mes de noviembre, el mes de diciembre y el mes de enero. 3 meses. Y lo que estamos viendo acá que viene es el tema, la agenda en materia de seguridad ciudadana. Tenemos una crisis de seguridad, ¿verdad? Una crisis de seguridad muy fuerte y, por dicha, tanto las fracciones políticas como el gobierno ha dicho, tenemos que aprovechar estos meses que vienen para avanzar en esa materia y lo vamos a ver. Se ha definido o están construyendo esa agenda en la cual quieren avanzar. El presidente, el gobierno le ha solicitado a las diferentes fracciones políticas que cada una mande sus listas de proyectos en materia de seguridad para tratar de armar una agenda. En este momento se tiene una lista preliminar de 30 proyectos, que son muchísimos, pero se va a ir definiendo y depurando esa lista. Y tenemos además un tema político bien relevante, que en ocasiones no se le da tanta relevancia, ¿verdad? En diferentes niveles, a nivel ciudadano tampoco, ¿verdad? Porque el nivel de abstencionismo es altísimo en este país, pero estamos en campaña política, estamos en elecciones municipales, 4 de febrero, ¿verdad? Son las elecciones municipales. Y esto tiene un grandísimo impacto político a lo interno de la Asamblea Legislativa, entre las fracciones, pero también a lo interno de las fracciones políticas, porque hay muchas rivalidades. ¿Qué ha pasado con las organizaciones sindicales en este contexto donde estamos? Igual, ¿verdad? Hemos tenido a los sectores sindicales hasta ahora bastante a la expectativa. E inclusive no sé si ustedes lo habrán notado, pero cuando uno vuelve a ver dónde están los líderes históricos de los sindicatos, han estado bastante ausentes, ¿verdad? Y hasta ahora, bueno, hubo una marcha esta semana, ¿verdad? Se han intentado un par ahí en el pasado, pero no han sido marchas realmente donde se haya dado un impacto que los sindicatos han esperado. Y la impresión que tengo es que los sindicatos piensan bastante similar a como piensan los diputados, en el sentido de el presidente tiene una altísima popularidad, no es el momento de enfrentarse a él. Y lo que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Además de esa expectación, ¿verdad?, es que se da una mayor confrontación cuando se va a los temas, ¿verdad?, mucho más específicos, ¿verdad? Por ejemplo, uno ve el SEC, que ha tenido algunas reacciones a propósito de la Fundación Omar Denko. Pero, por ejemplo, uno de las áreas donde se critica más es el tema de educación, y sin embargo uno no ve a los sindicatos de educación, ¿verdad?, con una participación tan activa como los ha visto en otros periodos, ¿verdad? Ahora, en materia fiscal, sí es el tema como que, ¿verdad?, lleva a todos los diferentes gremios a decir, un momento, sobre todo lo que tiene que ver con la famosa regla fiscal, porque eso ha limitado muchísimo el accionar de las instituciones públicas. Tema que no viene de este gobierno, pues un tema que se aprobó por parte de la Asamblea Legislativa anterior, que este gobierno inclusive ya propuso una modificación a regla fiscal. Pero entonces, en conclusión, lo que vemos es a un sector sindical, ¿verdad?, que no es el sector sindical con las participaciones tradicionales que hemos visto en otras épocas. ¿Y qué pasa con el sector empresarial? ¿Verdad? El sector empresarial está, yo diría, dividido, ¿verdad? No todas las cámaras empresariales tienen una misma posición en torno a el Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Inclusive uno ve a UCAEP, con la diversidad de cámaras que la componen, existen divisiones internas en UCAEP, ¿verdad? Y hay cámaras que están mucho más cerca del gobierno, como la Cámara de Comercio, y otras cámaras que están un poco más lejos del gobierno, como la Cámara de Industrias, por ejemplo, ¿verdad? Sí hay un tema en común, y es que se reconoce por parte del sector privado el esfuerzo que ha hecho el actual gobierno en todo lo que tiene que ver con simplificación de trámites, ¿verdad? Bien, esto nada más es un repaso, ¿verdad? Para tenerlo en cuenta,
porque siempre es importante, ¿verdad?, tener en cuenta cuántos diputados tiene cada fracción política, ¿verdad? Liberación Nacional es la fracción que tiene la mayor cantidad de diputados, tiene 19. Luego le sigue la fracción de gobierno. Bueno, ya no sabemos, ya no es de gobierno, es el partido que llevó al gobierno al actual presidente, pero no es la fracción ya oficialista. Bueno, 9 diputados se fueron de esa fracción, solo quedó la diputada presidenta del Partido Progreso Social Democrático. Le sigue la Unidad Social Cristiana con 9 diputados, la fracción de Nueva República, los cristianos, con 7 diputados, los liberales, el PLP, Partido Liberal Progresista, con 6, y el partido de izquierda, el Partido Frente Amplio, también con 6 diputados. Esta es una integración bien interesante de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué es bien interesante? Porque las comisiones, donde se desarrolla una gran actividad política y de producción, de legislación y de negociación, se integran de acuerdo, de manera proporcional. Y tenemos 6 fracciones políticas con esa integración, lo que significa que en todas las comisiones hay representación de todas las fracciones políticas. Y ese es un tema bien relevante y lo vamos a ver ahora a propósito del análisis que vamos a hacer sobre los proyectos que se han dictaminado, lo que está avanzando. Porque cuando un proyecto recibe un dictamen unánime, ya sea afirmativo o negativo, significa que todas las fracciones políticas están de acuerdo, ¿verdad?, con esa línea que se está definiendo. Vamos a ver, vamos haciendo zoom, Asamblea Legislativa. ¿Cuáles son las características de esta Asamblea Legislativa? La primera, diría yo, que es que tiene una gran dificultad para construir agenda. Esta es una Asamblea Legislativa que no tiene agenda, ¿verdad? ¿Cuál es la agenda de la Asamblea? Yo no la veo, ¿verdad? Existen agendas individuales de diputados. La Asamblea Legislativa pasada, desde que arrancó con una agenda muy definida en el tema de finanzas públicas, por ejemplo, ¿verdad? Ahora no hay agenda. Pero además, este problema va, digamos, un paso más, y es que el problema de agenda se origina en que las fracciones políticas, la gran mayoría, no tiene agenda. ¿Cuál es la agenda de la unidad? ¿Cuál es la agenda del oficialismo? ¿Cuál es la agenda de Nueva República? Solo hay una fracción que tiene agenda, para no seguir. La única fracción que tiene agenda se llama Frente Amplio. La única fracción que tiene agenda clarísima. Y todos los diputados van en esa línea. Y todos los diputados trabajan, ¿verdad?, para promover esa agenda. Las otras fracciones políticas no tienen una agenda. Vean ustedes qué interesante. Desde que se rompe el bipartidismo en este país, la única forma de controlar el directorio es a través de una negociación entre los diferentes partidos políticos, porque para controlar el directorio se requiere 29 votos. Ninguna fracción está cerca siquiera de obtener los 29 votos. Entonces hay que dar una negociación multipartidista para construir el directorio. Y esa negociación multipartidista en los últimos años siempre ha sido en torno a agendas, definición de proyectos, etc. En esta Asamblea Legislativa, en los 2 años que ya llevamos, las 2 legislaturas, la del primer año y esta que arrancó en mayo, el segundo año, no ha existido una negociación en torno a una agenda. El primer año se negoció en torno a algunos ejes. Y el segundo año ni siquiera hubo molestia por ver ejes temáticos. La negociación fue en torno a cargos en el directorio o en comisiones, ¿verdad? Y eso llama poderosamente la atención. Liberación Nacional, ¿verdad?, es una de las fracciones más complejas por su composición interna, que me parece que se debe en buena medida a la situación interna que también está viviendo el Partido Liberación Nacional, después de perder varias elecciones de manera consecutiva. Está buscando un norte, no lo encuentra. Y eso se refleja en su fracción política. Hay diputados que tienen posiciones muy cercanas al Frente Amplio, por ejemplo. Y hay diputados que tienen posiciones muy cercanas al PLP, por ejemplo. Es decir, hay un abanico ahí de posiciones en torno a diferentes temas y con una gran carencia de liderazgos en todas las fracciones políticas, pero especialmente en Liberación Nacional. Y esos liderazgos se manifiestan en que no existe esos pesos en la definición de los temas en comisiones por parte de las jefaturas de fracción.
las jefaturas de fracción difícilmente definen los temas que avanzan en las comisiones. Entonces, ¿quién los define? Los definen los diputados que integran esas comisiones, hasta que se llegue al plenario y lo vamos a ver ahora, ¿verdad? Y otro tema bien interesante es que, a diferencia de otros periodos donde se podían ver alianzas entre diferentes fracciones políticas, acá no se ven esas alianzas. Son alianzas muy circunstanciales en torno a temas muy concretos, ¿verdad? Pero no hay, es decir, uno no ve una alianza permanente entre, por ejemplo, el oficialismo y la Unidad Social Cristiana o Nueva República. Hay coincidencias, pero se van dando de camino conforme van saliendo los proyectos. Y eso tiene que ver otra vez con lo mismo. No hay agendas y al no haber agendas, pues es difícil que hayan alianzas permanentes. Vamos a ver la gestión de la actual Asamblea Legislativa. Como les decía, vamos a profundizar un poco más. Un zoom, ¿verdad? Vamos a ver el tema control político, vamos a ver los proyectos de ley, los dictámenes más relevantes, las leyes más relevantes, las prioridades de las jefaturas de fracción y un tema que me parece que es bastante relevante para ustedes es que se está hablando sobre el tema de renta y sobre el tema de renta mundial, que esto se origina en las negociaciones que se dieron para lograr el resello al veto del presidente. Control político. ¿Qué es el control político? Bueno, es uno de los ejes esenciales de cualquier parlamento a nivel mundial. Parlamento o todos los parlamentos del mundo tienen la función de crear leyes, tienen la función de representación y tienen la función de control político. Cualquier parlamento del mundo tiene esos tres ejes esenciales. Y aquí hay un tema bien interesante. Bueno, esto es, ¿verdad?, el espacio o el porcentaje más bien en que cada fracción política ha hecho uso del control político. Y esto en realidad está bien porque el control político se reparte de manera proporcional a la cantidad de diputados que tiene cada fracción. Entonces esto en realidad refleja esa integración de la Asamblea Legislativa. Veamos los temas. Los temas son muy variados, ¿verdad? Siendo el primero, con una mayor cantidad de intervenciones de las diferentes fracciones políticas, el tema de reactivación económica, el tema de gobernanza, los temas sociales, etc. Aquí ustedes pueden ver la gran diversidad de temas que abordan los diputados de las diversas fracciones en ese espacio de control político. Aquí mostramos cuáles son los temas principales, ¿verdad? Y cuáles son los temas principales de cada fracción política. Por ejemplo, en el caso de Liberación Nacional, ¿verdad? Tiene aquí el tema de reactivación económica, ¿verdad? Y tiene el tema o los temas sociales, ¿verdad? Son los dos temas. Los que están en rojo son esos temas en los cuales cada fracción hace mayor uso de control político. Si nos vamos, por ejemplo, al Partido Progreso Social Democrático es reactivación económica y gobernanza. Si vamos al Frente Amplio, por ejemplo, estamos hablando de reactivación económica y gobernanza también. Y así cada uno de las fracciones políticas, cuáles son sus mayores preocupaciones. Aquí también esto nos permite ver que hay coincidencia en la mayoría de los casos entre los temas que estos partidos políticos, y eso me parece que es relevante, que estos partidos políticos presentaron en campaña política. Veamos, por ejemplo, el caso del PLP, ¿verdad? El tema de reactivación económica, siempre habló don Eli de eso, y también el tema de finanzas públicas, por ejemplo. Bueno, ahí se ve reflejado en control político. Estos son los diputados que hacen mayor uso de ese espacio. Y aquí lo que más llama la atención es tener a doña Pilar Cisneros en segundo lugar, la jefa de fracción del oficialismo. ¿Y por qué llama la atención esto? Porque históricamente, perdón, ya me atravesé ahí, porque históricamente el control político es una herramienta de la oposición para criticar al gobierno. Y el gobierno o la fracción oficialista tiene un bajísimo perfil en esta materia, porque no quiere crear, digamos, disonancia a lo interno del Congreso. Sin embargo, aquí tenemos que doña Pilar Cisneros es la diputada que está en segundo lugar a solo 3 intervenciones de don Fabricio Alvarado, ¿verdad? Siendo la diputada, insisto, jefa de fracción del oficialismo. Yo digo que existe un canopy, ¿verdad?, entre Zapote y la Asamblea Legislativa, porque si uno empieza a analizar esas intervenciones de doña Pilar, usualmente son temas que retoma de la conferencia de prensa de los miércoles, y ella con sus capacidades naturales de comunicación política los amplifica, ¿verdad? Y eso realmente es interesante. Y bueno, aquí vemos los otros diputados que hacen más uso de control político.
Veamos esto, un poquito ahí otro zoom, ¿verdad? Don Fabricio Alvarado, ¿cuáles son los temas que más le preocupan a don Fabricio? El aborto, todo lo que tiene que ver con esta película Sonido Libertad, el tema de ideología de género, ¿verdad? En el caso de doña Pilar, un tema que el gobierno ha apostado, que es la famosa reforma para las jornadas extraordinarias o jornadas flexibles, ¿verdad? Un proyecto de ley que se ha trabajado, consumió todo el periodo de sesiones extraordinarias anterior, está en consulta de la Sala Constitucional y el gobierno ha hecho una gran apuesta a ese proyecto de ley. Un tema y un proyecto que tiene 20 años de estar en el Congreso. Vamos a ver qué dice la Sala, ¿verdad? Por supuesto que el apoyo a gobierno siempre es muy importante, el tema de revisión técnica y también el tema de ciudad-gobierno. En el caso de don Eli, ¿verdad? Aquí las intervenciones principales van por la reducción del marchamo. Ese fue un proyecto que, como ustedes habrán visto, lo presentó el PLP, lo promovió y logró su aprobación como ley de la República. Hizo mucho énfasis en eso, el tema de impuestos, siempre para la baja, no más impuestos, y por supuesto que la crítica constante a el gasto del gobierno. Doña Vanessa Castro, que es diputada de la Unidad Social Cristiana, que es especialista en temas de tecnología, abogada, fue presidenta de la Cámara de Infocomunicaciones, siempre o casi siempre utiliza el control político para hablar de esos temas. La red 5G ha sido una de sus principales preocupaciones últimamente, crimen organizado e inteligencia artificial. Y aquí vemos otros diputados, ¿verdad? Como don Gilbert Jiménez, que también ha tenido participaciones amplias en control político, con seguridad ciudadana, el tema municipal, es exalcalde de Desamparados, y el diputado oficialista, don Manuel Morales, ¿verdad? Fue un defensor de un proyecto de ley para permitir el uso recreativo de cannabis, ¿verdad? Que finalmente se fue al archivo, ese proyecto de ley, no avanzó, un proyecto del gobierno, y el protocolo de Nagoya. Y aquí vemos dos diputadas que han sido especialmente críticas con el gobierno de Liberación Nacional, como doña Rosaura Méndez, ¿verdad? Con el tema del FES, defendiendo las universidades privadas, posición muy contraria, digamos, a la que ha tenido el gobierno. El tema de jornadas extraordinarias, igual, en contra de la aprobación de esa ley de jornadas extraordinarias. Y en el caso de doña Montserrat, reactivación económica y crítica al gobierno. No me voy a detener más acá. Veamos el tema de proyectos de ley, ¿verdad? En este periodo estamos analizando lo que llevamos de esta legislatura. Los años legislativos se dividen en legislaturas que inician el 1 de mayo y terminan en 30 de abril siguiente, ¿verdad? Aquí tenemos que se han presentado 923 proyectos, una cantidad grande de proyectos de ley en diferentes materias, ¿verdad? Por ejemplo, lo que tiene que ver con patrimonio, honores, ¿verdad? Asuntos municipales, autorizaciones y desafectaciones, etcétera, ¿verdad? ¿Quiénes son los diputados que más proyectos de ley presentan? Aquí vemos al partido, a don Gilbert Jiménez del Partido Liberación Nacional, el que les mostraba hace un momento, 35 proyectos de ley, Alejandro Pacheco con 35 proyectos de ley, Jorge Dengo del PLP, ¿verdad? Y aquí vemos una gran cantidad de proyectos por parte de diferentes diputados. Pero este es un tema muy relevante a propósito del tema de las agendas, ¿verdad? Que me dice cuáles son las fracciones políticas que presentan mayor cantidad de proyectos de ley como fracción. Cuando nosotros vemos el caso de Liberación Nacional, sus diputados han presentado 233 proyectos de ley, solamente 2 firmados por todos los miembros de su fracción política. Veamos el caso, por ejemplo, de la fracción de gobierno. 71 proyectos, solo 2 firmados por toda la fracción. O Nueva República, 74 proyectos, solo 5. Pero para no seguir ahí, vamos más bien al caso contrario, que lo que les decía que tienen mayor claridad de agenda, ¿verdad? Y que trabajan más como fracción política, el Frente Amplio, 97 proyectos y 88 presentados o firmados por todos los integrantes de su fracción política. Y la mayoría de los casos donde no se han firmado esos proyectos por todos es porque hay algún diputado fuera del país, ¿verdad? Pero hay una claridad absoluta en la línea de trabajo. Veamos el tema de la producción de las comisiones. Las comisiones, el proceso legislativo de formación de la ley tiene 2 grandes fases, la fase de comisión, que es esa fase inicial y luego pasa al plenario. 50 y 50 cada una en avance más o menos. Si vemos este periodo que estamos analizando, nos damos cuenta de que hay 403 dictámenes. Unánimes afirmativos son 128.
Eso significa que todos los miembros de esas comisiones estuvieron de acuerdo en recomendar al plenario la aprobación de ese proyecto de ley. Cuando hablamos de proyectos que salen con un dictamen unánime afirmativo, estamos hablando de proyectos que tienen una gran viabilidad política. Por el contrario, cuando hablamos de proyectos que tienen un dictamen negativo unánime, significa que aquellos que nadie estuvo de acuerdo, e inmediatamente el proyecto se archiva, ¿verdad? Y si hablamos de afirmativos de mayoría, pues algunas fracciones no estuvieron de acuerdo. Lo relevante aquí en esto es ver esos, ¿verdad?, que están ahí en 128, porque como les digo, tienen mucha posibilidad de llegar al plenario para ser aprobados. Pero ojo, recordarán que hace rato les hacía un comentario en la línea de la poca incidencia que tienen los jefes de fracción en las comisiones, ¿verdad? Entonces, la dinámica en el plenario es bastante distinta y aunque llegan con ese acuerdo general de los miembros de esa comisión, si los miembros de esa comisión, esos diputados, no son muy buenos gestores políticos, puede que se complique en el plenario, porque no pueden promoverlo ya con el resto de su fracción. Aquí vemos un tema que también es relevante. ¿Cuáles son esas comisiones que más producen dictámenes? ¿Verdad? Las agendas de las comisiones son agendas amplias, ¿verdad? Muy amplias. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, que tenemos la Comisión de Municipales, que dictaminó 56 proyectos, la Comisión de Jurídicos con 49, la de Económicos con 44, la de Sociales con 41 proyectos y Hacendarios con 35. Y ahí vemos, ¿verdad?, qué dictamen, si es un unánime afirmativo, afirmativo de mayoría, etcétera, ¿verdad? Hagamos aquí un zoom a la Comisión de Municipales, por ejemplo. Del total de dictámenes, 56, 13 son unánimes, afirmativos, ¿verdad? 20 afirmativos de mayoría. Y así sucesivamente. ¿Cuáles temas? Uno podría decir, bueno, tal vez los temas municipales no son tan relevantes para nosotros. Ojos con el tema de los impuestos municipales, ¿verdad? O las regulaciones que se establecen ahí, ¿verdad? Eso es muy relevante para el tema de inversión. Autorizaciones y desafectaciones, patentes municipales y reformas al código. La Comisión de Asuntos Jurídicos, ¿verdad? Aquí ustedes pueden ver el dato, reformas al Código Penal. Aquí cuando estamos hablando de reformas al Código Penal tienen que ver sobre todo con ya propuestas que se han ido avanzando en materia de seguridad, que tiene que ver con el endurecimiento de penas principalmente, la regulación de mercados, por ejemplo, precio de los medicamentos, lo vamos a ver, y finanzas públicas. En el caso de económicos, ¿verdad? Aquí menos dictámenes, 8, eso sí, afirmativos unánimes. Regulaciones de mercado también, banca y finanzas públicas. La Comisión de Sociales, ¿verdad?, que es una comisión que ha tenido una participación importante. El tema de regulaciones de mercado, otra vez, ven qué interesante, ¿verdad? Es un tema que esta Asamblea Legislativa ha ido trabajando. Reformas al Código de Trabajo y una cantidad muy importante de proyectos que establecen reformas al régimen de pensiones, que también es un tema relevante. Y en hacendarios, los temas que ahí se discuten tienen que ver con presupuestos, ¿verdad? Todos los presupuestos pasan por ahí, el presupuesto ordinario del próximo año y los extraordinarios, temas generales de finanzas públicas y empréstitos. Vamos a ver algunos dictámenes más relevantes y cuando empezamos a ver dictámenes relevantes de este periodo significan que van al plenario y es donde vamos a empezar a ver el próximo año discusiones sobre esos temas. Bueno, aquí ya tenemos algunos que fueron aprobados, por ejemplo, Ley del Impuesto sobre la Renta para lograr la exclusión de Costa Rica de la lista de países no cooperantes, famosa, ¿verdad? Famoso proyecto para excluir a Costa Rica de la lista gris, fue aprobado ya, fue el que el presidente votó y fue el que se le dio el resello. Y este otro, ¿verdad? Ley para la introducción del cálculo de la base imponible y tarifa del marchamo según depreciación, que ese también, ¿verdad? Ahora, veamos dictámenes negativos sobre el tema de finanzas públicas. El asunto del marchamo, ¿verdad? Fue un tema que despertó ahí interés de casi todas las fracciones políticas. Finalmente se terminó aprobando la propuesta del PLP, pero Liberación había presentado, la Unidad había presentado, y entonces esos otros proyectos se fueron al archivo. Y ven ustedes qué interesante el proyecto 22.236, que es una contribución solidaria de los diputados y diputadas para la atención del COVID. Se rechazó y se mandó al archivo porque ya no tenemos pandemia. No piensen mal que era que los diputados no querían que se rebajara su salario. Luego, dictámenes afirmativos sobre regulaciones de mercado.
Yo creo que es recurrente, yo creo no, es recurrente la discusión sobre los altos precios de los medicamentos en Costa Rica. En todas las fracciones, en todas las asambleas legislativas siempre se presentan proyectos sobre esta materia. Este proyecto de ley es de una diputada de la fracción de la Unidad Social Cristiana y recibió por parte de la Comisión de Económicos un dictamen afirmativo. Esta es una discusión que se viene para el próximo año, ¿verdad? Dictámenes negativos. Había otro proyecto de ley sobre el tema de regulación de precios de medicamentos del exdiputado Welmer Ramos, ese se mandó al archivo, y como les contaba, el proyecto de ley del Ejecutivo para permitir el uso recreativo de cannabis también se mandó al archivo, ¿verdad? Dictámenes afirmativos sobre temas varios que vienen en agenda para el próximo año, una reforma al MAC, ¿verdad?, que tiene que ver con una reestructuración integral del MAC, una reforma integral al tema eléctrico, eso es una reforma bien importante, ¿verdad? La presentó el gobierno, ya recibió un dictamen afirmativo de mayoría por parte de una comisión especial. El tema de recurso hídrico, que es un tema muy complejo, ¿verdad?, que puede tener implicaciones importantes para el sector productivo, igual recibió un dictamen afirmativo de mayoría. Y un tema que también es muy relevante para el tema de atracción de inversión y para el sector productivo en general, que es una reforma integral de SETENA, una modernización de SETENA. Algunos dictámenes negativos, temas relevantes que estuvieron ahí, pero que se van al archivo. Una ley que propuso el gobierno para regular el FES, el financiamiento para las universidades públicas. Este es un tema complejo, ¿verdad? La mayoría de fracciones políticas estuvieron en contra de avanzar con ese proyecto de ley. Y un proyecto de ley que había propuesto el exdiputado Villalta para permitir la producción doméstica de energía renovable. Ese también se envió al archivo. Veamos rápidamente las leyes más relevantes que se han aprobado en este periodo que estamos analizando. 145 leyes, ¿verdad? Autorizaciones municipales, es la mayor cantidad de leyes. Le sigue el tema de finanzas públicas, los temas sociales, los convenios y tratados internacionales, las reformas de códigos, ¿verdad? Y declaratorias de diferente naturaleza. Tema ambiente también, que el tema ambiente, como ustedes saben, es un tema muy importante para el Frente Amplio y promueve ese eje. Aquí tenemos algunas otras, ¿verdad?, ejes de donde se han aprobado diferentes leyes. En el tema de seguridad ya se han aprobado algunos, como ustedes lo han visto. Y aquí tenemos una lista nada más para que ustedes puedan ver de algunas leyes que se han aprobado ahí. Por ejemplo, una reforma integral a la Ley General de Aduanas. El tema de exenciones, ¿verdad? Se aprobó una ley que lo que viene es a establecer una serie de regulaciones para otorgar más exenciones y para las exenciones vigentes, ¿verdad? La ley para detener temporalmente el incremento del impuesto único a los combustibles a propósito de cuando inició la guerra de Rusia-Ucrania, ¿verdad?, que estaban aumentando mucho los combustibles. El tema para emitir títulos valores en el mercado internacional, el famoso proyecto de eurobonos, también muy, muy importante, ¿verdad? Y esta aprobación del financiamiento con el Fondo Monetario Internacional. Y aquí tenemos otras leyes, ¿verdad? Esta presentación en todo caso se las vamos a compartir y ustedes podrán ver ahí cuáles son esas reformas legales que han estado avanzando en esta Asamblea Legislativa. Prioridades de las jefaturas de fracción. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. El orden del día de las comisiones se compone, del plenario, se compone de más de 300 proyectos de ley. Todo lo que va saliendo de las comisiones va llegando al plenario. 300 proyectos de ley ahí. El tema, ¿verdad?, siempre es, ¿y cómo hacen para priorizar eso? Entonces, los jefes de fracción se reúnen todos los jueves y cada fracción política dice, bueno, yo quiero que esta semana avancemos en estos proyectos y la otra fracción dice, quiero que avancemos en estos otros, etc. Y ahí realmente es con esas solicitudes que hacen los jefes de fracción donde uno se da cuenta cuáles son las prioridades de las fracciones. Porque muchas veces, ¿verdad?, se dice, bueno, por parte de la fracción X, nuestro gran tema de preocupación es la reactivación económica, queremos generar empleo, pero cuando uno se va a ver qué es lo que está pidiendo que avance en el plenario no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Entonces, nosotros aquí lo que queremos reflejar es realmente
qué es lo que están pidiendo las fracciones políticas. De los 300 proyectos que están ahí, ¿qué es lo que cada fracción pide que avance todas las semanas? Liberación Nacional, ahí no se ve tan bien esa bandera, me parece, pero esa es verde y blanco, ¿verdad? Aquí están, y tratamos de establecer estas categorías para ver cuáles son las categorías en que las fracciones políticas están diciendo estas son nuestras prioridades. Y vemos que en el caso de Liberación Nacional en temas sociales hay varios proyectos de ley ahí que están pidiendo que se avance. Y cuando vemos esto, además, posiblemente o posiblemente no, esto va a ser proyectos que van a estar en la agenda para el próximo año, ¿verdad? Reforma al Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, reforma sobre la consulta indígena, titulación en la zona marítimo terrestre, hijos de la patria. En temas financieros, bueno, la rebaja del marchamo, ¿verdad? Lo pidieron ahí, ya eso salió, la condonación igual, y reforma sobre salarios públicos. Y en otros, ¿verdad? Aquí hay proyectos de diferente naturaleza que pide Liberación Nacional, ¿verdad? Lo que tiene que ver con el nombramiento de jueces, tema de ciberseguridad, el Consejo Nacional de Competitividad o el tema del regulador, por ejemplo, y benemeritazgos. Perdón. Veamos, por ejemplo, la fracción oficialista. La fracción oficialista tiene pocos proyectos que pide, ¿verdad? El tema de regla fiscal, que fue un proyecto que ya se aprobó hace aproximadamente un mes y lo que establece es excluir de la aplicación de la regla fiscal a determinados entes de naturaleza pública, liquidez del Estado, que lo que significa es que todos los recursos que las instituciones públicas tengan en el banco vayan a una cuenta del Banco Central y ya no estén ahí en los bancos públicos, ¿verdad? O por ejemplo, reforma a la Junta Directiva de FANAL, posibilitar sesiones virtuales de órganos colegiados, esto también ya se aprobó. Por ahí han estado las prioridades de la fracción de gobierno. Veamos a la Unidad Social Cristiana, qué es lo que ha estado pidiendo en el plenario, que avance un proyecto para que las empresas de bebidas alcohólicas puedan patrocinar el deporte, un proyecto que ha estado en corriente legislativa por varios periodos y siempre se ha caído en la Sala Constitucional. Autorización de uso de instalaciones del CNP para ferias del agricultor. El tema del marchamo, como ustedes pueden ver acá, ¿verdad? Es una preocupación de todas las fracciones políticas. El tema de los taxistas también. Y investigaciones como por ejemplo la que se mantiene sobre la Asociación Solidarista del Banco Nacional, Acebanacio. En el caso de Nueva República, ¿verdad? Temas sociales, evitar revictimización de menores, hijos de la patria, rebaja del marchamo, atención de caminos públicos. El PLP, ¿verdad? En temas de reactivación económica, autorización de venta de excedentes de energía a generadores privados, es decir, que los generadores privados puedan vender sus excedentes al mercado centroamericano, la prescripción de las deudas con la caja, hay un proyecto ahí para regular el acoso laboral en el sector público y privado, el tema del marchamo en temas financieros, ¿verdad? Y el tema de sesiones virtuales, protección de datos personales. Aquí hay dos temas de los que he mencionado que vamos a ver en la discusión de inicios del próximo año, ¿verdad? Que son temas relevantes. El de ciberseguridad, que es una discusión y una reforma que se viene, y este tema de protección de datos personales. Y este tema de protección de datos personales va a tomar mayor impulso a propósito de lo que ha pasado con el manejo de datos por parte del Banco Central de Costa Rica. Y bueno, aquí vemos la agenda del Frente Amplio, ¿verdad? En tema de reactivación económica, declaratorio de interés público de las ballenas jorobadas, por ejemplo, porque ellos dicen que genera empleo, ¿verdad? Reducción del marchamo, también estaban de acuerdo, y otros proyectos en materia ambiental, por ejemplo. Este tema que se los quería mostrar particularmente, vamos a ver, les decía, cuando se da el veto por parte del presidente de la República al proyecto para sacar a Costa Rica de la lista gris, ¿verdad? Las diferentes fracciones, la forma de amarrar los 38 votos para lograr el resello fue, con el veto el presidente lo que está estableciendo es la renta mundial, pero lo está haciendo de una forma en que no se debe. Esa decisión la tiene que tomar la Asamblea Legislativa con una discusión, ¿verdad? Y entonces decidieron crear una comisión especial, ¿verdad?, para estudiar el tema de renta mundial. Hay una agenda fiscal que se está promoviendo por parte del gobierno con 5 proyectos de ley que tienen que ver con renta mundial, ¿verdad?, con el fortalecimiento de las funciones fiscalizadoras de Hacienda, etcétera, pero que son proyectos de ley que no han tenido la viabilidad política que se requiere. Pero este tema es bien interesante porque es un tema bien abierto y podría provocar que la discusión tributaria sobre nuevos impuestos de diferente naturaleza se retome, ¿verdad?
Se creó bajo ese expediente que les indico ahí, el 23.950. Tiene un plazo inicial de 3 meses, pero eso no importa porque se puede ampliar todas las veces que los diputados quieran. Inició labores a inicios del mes de octubre y el objetivo es un objetivo, como ustedes pueden ver, muy amplio. Y no es, como sucede con otras comisiones especiales, que se les encomienda el estudio de un tema que además se les da un proyecto de ley para que se pronuncien sobre eso. Aquí es construir un proyecto de ley sobre esos objetivos, es decir, puede salir cualquier cosa. Estos son los integrantes, presidida por don Gilbert Jiménez, ¿verdad?, de Liberación Nacional, y representantes de los diputados de todas las fracciones políticas. ¿Por qué este tema es relevante? Aquí podría salir una propuesta de renta mundial, pero podrían surgir otras propuestas en materia tributaria, ¿verdad? Porque es una discusión muy abierta. En este momento, esa comisión está en fase de recepción de audiencias, es decir, está recibiendo expertos para que se pronuncien sobre esta materia. Va a ser una discusión larga, ¿verdad? Se me hace que ese plazo que se les dio ahí originalmente se va a extender varias veces. Echemos un vistazo a la forma en que el gobierno hace política pública, como les decía, principalmente a través de decretos, ¿verdad? Y aquí queremos ver, para que ustedes vean en este periodo que estamos analizando, por ejemplo, porque en ocasiones se pierde de vista todos los decretos que salen diariamente, ¿verdad?, que se publican diariamente en los diferentes ámbitos, ¿verdad? Aquí vemos, por ejemplo, regulaciones de mercado y comercio 58 en este periodo en materia de salud, otras materias, ambiente y asuntos agropecuarios, etcétera, etcétera. Esto es particularmente relevante y además es relevante para poder entender la popularidad del presidente, porque la mayoría de esos decretos no han logrado el impacto que se esperaba. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con bajar los precios del arroz, en lo que tiene que ver con bajar el precio de los medicamentos, que se han emitido varios decretos, pero a pesar de eso, ¿verdad?, la popularidad del presidente no baja. Hay otros decretos que han sido muchísimo más exitosos, por ejemplo, les decía antes, en lo que tiene que ver en materia de eliminación de trámites. Algunas reflexiones sobre el gobierno. La política exterior, ¿verdad?, está fuertemente enfocada en los negocios internacionales y la búsqueda de cooperación en temas relevantes, como se los explicaba antes, seguridad, por ejemplo, ciberseguridad, por ejemplo, ¿verdad?, inversión extranjera, por ejemplo. Y otro tema, a propósito de esta dinámica del Ejecutivo, es que ha tenido un desgaste importante en la Asamblea Legislativa a propósito de la agenda en materia de finanzas públicas, ¿verdad? Eurobonos, por ejemplo, implicó desde el inicio un gran desgaste. El tema de sacar a Costa Rica de la lista gris implicó un gran desgaste. De hecho, si ustedes ven, a partir del resello que le da la Asamblea Legislativa a ese veto del presidente, el presidente baja un poco el tono en relación con la Asamblea Legislativa. Y bueno, una línea de comunicación política, ¿verdad?, claramente definida y además con una línea de acción muy definida también en lo que significa ruptura con organizaciones, con entidades de larga data y que han sido, si se quiere, exitosos en la formulación, elaboración de políticas públicas. Fundación Omar Dengo, por ejemplo, o CINDE particularmente, ¿verdad? Luego, ya para cerrar, algunas consideraciones finales, ¿verdad? Lo que ya les decía, eso está muy claramente definido, ese apoyo que busca el gobierno en aliados estratégicos, ¿verdad?, en el exterior, para atender temas complejos, ¿verdad?, a nivel interno. Hay una labor de desgaste que se ha dado, ¿verdad?, en la promoción de esa agenda parlamentaria, ¿verdad?, principalmente, como les decía, en finanzas públicas. Y menciono mucho el tema de finanzas públicas porque esa discusión no ha acabado. Y no ha acabado a propósito justamente de lo que estábamos viendo ahora, de este tema de renta, que se viene, ¿verdad?, y se viene con fuerza para el próximo año. Goza el presidente de un altísimo nivel de aceptación, ¿verdad?, a pesar, ¿verdad?, de lo que les decía, los decretos no es que han sido
altamente exitosos, pero a pesar de eso, sigue gozando de altísima popularidad, por lo que uno podría concluir que su nivel, ¿verdad?, de popularidad no se sustenta en resultados concretos, sino en intenciones, pero además en rupturas, ¿verdad?, con actores económicos tradicionales y con otras entidades que han venido haciendo política pública a través de los años. La Asamblea Legislativa no ha tenido hasta ahora una agenda clara y no vemos que venga una agenda clara. La agenda que vamos a tener es una agenda que se va a ir construyendo semana a semana, mes a mes, y conforme los diputados van sugiriendo diferentes iniciativas, pero no vamos a tener una agenda legislativa ni para lo que va a cerrar el año, ¿verdad?, a pesar de que el tema de seguridad va a estar ahí, ni en lo que viene del próximo año. Las elecciones municipales causan siempre esa inestabilidad, ¿verdad? Ya les decía que para los diputados el tema municipal es fundamental, ¿verdad? La agenda de seguridad, que ya les digo, y aquí hay un tema que es bien importante y es el próximo 1 de mayo, ¿verdad? Hay un gran signo de pregunta, porque yo les decía la falta de liderazgo, por ejemplo, en la fracción de Liberación Nacional, pero ahí está don Rodrigo Arias, y don Rodrigo Arias ha sido un presidente en 2 legislaturas ya, ¿verdad?, de esta Asamblea Legislativa, que le ha dado mucha estabilidad, que le ha dado un señorío, ¿verdad?, y que ha permitido que la Asamblea Legislativa se conduzca o aborde ciertas discusiones muy relevantes para el país de una buena forma. Y tenemos ahora un gran signo de pregunta de qué va a pasar el próximo 1 de mayo. Si se va don Rodrigo, ¿quién lo sustituye? ¿Verdad? ¿O será que don Rodrigo puede reelegirse por tercera ocasión? Yo no descartaría, me parece que eso puede suceder, pero en todo caso es un gran signo de pregunta porque tampoco uno ve otros liderazgos ahí que puedan asumir esa presidencia en un tercer año que es clave para la gestión de política pública. Y ahí concluimos con el análisis y más bien quedo a las órdenes para cualquier pregunta o comentario que tengan sobre lo que he planteado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Ronald, por la valiosa información. A continuación vamos a proceder con el espacio de preguntas y respuestas, por lo que apreciamos que levanten su mano si gustan hacer alguna pregunta para acercarles el micrófono. ¿Todo está muy claro o todo está muy confuso? Esta vez no tiene que ver nada la presentación con que hoy sea el Día de las Brujas, ¿verdad? Que hablemos de política. Allá hay una pregunta. Buenas noches. Mi consulta tiene que ver con el impacto. Vamos a ver, yo represento una empresa que se dedica al sector turismo y el tema del tipo de cambio es algo relevante para nosotros, ¿verdad? Nos gustaría, por lo menos me gustaría escuchar de parte suya si usted vislumbra, digamos, algún impacto, alguna política enfocada a la estabilización, digamos, del tipo de cambio, si a la creciente, al aumento del valor, a la disminución del valor, a la estabilización, si es un tema político en sí o un tema meramente macroeconómico. Dicen que los economistas dedican la mitad del tiempo, ¿verdad?, a decir qué va a suceder y la otra mitad del tiempo a explicar por qué no pasó lo que ellos decían que iba a pasar, ¿verdad? Y este es un tema económico complejo. Yo trataré de dar mis razones desde el punto de vista político. Ha existido, ¿verdad?, a propósito de la política del Banco Central, ¿verdad?, presión por parte de actores políticos muy relevantes para que el tipo de cambio se aprecie. Por ejemplo, la Cámara de Exportadores, por ejemplo, Canatur, por ejemplo, UCAEP. Y a pesar de eso, la decisión del Banco Central es mantener, ¿verdad?, la política sobre el tipo de cambio tal y como la ha mantenido, que sigue presionando a la baja. Y cada vez que vemos que empieza a subir, sale al mercado a colocar dólares y otra vez el precio se estabiliza. Viendo que actores políticos relevantes y de peso se han manifestado con bastante fuerza y no han logrado ningún objetivo, y además siendo que me parece que y aquí voy a opinar de economía, que no es mi especialidad, tengo que decirlo,
pero creo que una de las razones fundamentales para que la inflación esté en los niveles donde está tiene que ver con el tipo de cambio tan bajo. No veo incentivos para que el Banco Central cambie y que por lo tanto haya una apreciación del tipo de cambio. Yo creo que vamos a cerrar el año en lo que estamos, ¿verdad? 530 por ahí, y no veo razones para que esto vaya a cambiar fundamentalmente el próximo año. Muchas gracias. Mucho gusto. No sé si tenemos alguna otra consulta. Por allá tenemos una. Buenas noches a todos. Quisiera preguntar si dentro del gobierno hay una política de relación internacionales clara para Costa Rica, en vista de que uno de los textos que usted mostró ahí decía Chávez de que él era un socio importante para Estados Unidos. En este momento de relaciones internacionales un poco complejas, tanto en económico como en la parte geopolítica, ¿cómo puede afectar esa relación hacia Estados Unidos, viendo el apoyo que él hace hacia algunos otros países que en este momento están en conflicto y que a lo interno también tiene problemas que resolver, tanto en la parte económica como también en la parte social, de que le puede deparar a raíz de todas estas situaciones? Sí, en el tema internacional me parece que está clarísima la línea del gobierno de buscar una cercanía con los Estados Unidos. Creo que además también hay una señal muy clara de parte de los Estados Unidos de tener ese interés en acercarse a Costa Rica. La mayor manifestación es que el presidente Chávez fue recibido en la Casa Blanca y se reunió con el presidente Biden. Y me parece que donde posiblemente van a haber repercusiones o van a haber distanciamientos va a ser en la relación principalmente con China. No veo después de eso, y aquí está el experto don José David, que conoce más de la materia internacional que yo, pero no veo otra consecuencia con otros países por ese estrechamiento de las relaciones con los Estados Unidos. Pero sí me parece que en el caso de China sí vamos a tener un distanciamiento. De hecho, ya cuando se dan las declaraciones de la ministra de MISID sobre por qué, no consideran oportuno que las empresas chinas participen, por ejemplo, de 5G, el argumento es porque no forman parte del Acuerdo de Budapest sobre ciberseguridad. E inmediatamente sale el embajador de China dando declaraciones bastante fuertes sobre eso y desmintiendo a la ministra sobre lo que está diciendo. Entonces, ahí ya empezamos a ver esa fricción y habría que ver a nivel de cooperación internacional cuáles van a ser las consecuencias finales. No las estamos viendo todavía, pero las vamos a ver. Creo que ahí es donde está la principal consecuencia en ese acercamiento de Costa Rica con los Estados Unidos. Por supuesto que los beneficios también habrán en materia de seguridad, ¿verdad? De cooperación, en ciberseguridad, etcétera. Pero definitivamente las consecuencias lo veo yo por el lado de China. Bueno, si no tenemos ninguna otra consulta, damos por finalizado la charla de hoy, no sin antes pedirles que nos acompañen en el cóctel que vamos a tener en la parte posterior del salón, y además tenemos una encuesta que agradecemos que puedan completarla, que va a aparecer en pantallas, es un QR que pueden escanear, y agradecemos su opinión para cada día mejorar la experiencia en todos estos eventos que preparamos con ustedes. Y bueno, nuevamente agradecerles a todos por el tiempo que nos han brindado. Muchas gracias a don Ronald por la charla de hoy, muy valiosa la información. Y bueno, los esperamos en otro espacio como este para mantenerlos actualizados de toda la información que tenemos para ustedes. Muy buenas noches y adelante para el cóctel.